¿Sabías que el abandono del día de reposo podría ser una de las causas principales de la debilidad espiritual en la iglesia hoy? En este estudio bíblico del podcast de la Palabra de Vida, el pastor Juan desvela por qué el cuarto mandamiento es mucho más que una antigua ley para Israel. Exploramos su origen como una ordenanza de la creación, su significado como señal del pacto de redención y la impactante conexión entre la violación del reposo y los 70 años de exilio del pueblo de Dios. Prepárate para descubrir una verdad que podría transformar tu forma de ver el día del Señor. Bienvenidos una vez más a lapalabradevida.com.co, el podcast donde exploramos las verdades profundas de las Escrituras para nutrir nuestras almas. Soy Yasmín y como siempre me acompaña mi esposo y pastor Juan Cardona. Hoy tocaremos un tema que debo confesarte, cariño, que me ha causado cierta inquietud esta semana. Hola a todos nuestros oyentes. ¿Qué te ha preocupado, Lina? Bueno, estaba reflexionando sobre algo que mencionaste hace algunos días, comparando el abandono del día de reposo con algo tan grave como fumar cigarrillos. Ujú. Y debo admitir que esa comparación me impactó profundamente. ¿Realmente puede ser tan serio? Linda, qué pregunta. ¿Y sabes qué me llama la atención de tu inquietud? Es que muestra exactamente el problema que enfrentamos hoy. Durante años, durante décadas incluso, la humanidad necesitó mucho tiempo para entender que el cigarrillo era perjudicial para la salud. ¿Te acuerdas de esos comerciales de televisión que decían el tabaco es perjudicial para la salud? Sí, claro que los recuerdo. Bueno, de la misma manera, han pasado muchos años sin que la Iglesia entienda que el abandono del día de reposo es aún más perjudicial para su vida espiritual. Y aquí viene algo que podría sorprender. En las Escrituras, el quebrantamiento del reposo se presenta como una de las mayores causas de la debilidad de la Iglesia. Es como un pararrayos que atrae el juicio de Dios hacia las iglesias y las naciones. Eso es muy fuerte. Mm. Pero antes de continuar, tengo que hacerte una pregunta que seguramente muchos de nuestros oyentes se están haciendo en este momento. Sí, dime. Muchas personas podrían pensar que el día de reposo era solo para el pueblo de Israel Sí. o que era parte de la ley ceremonial. ¿Cómo responderías a esa objeción? Esa es una muy buena pregunta. Y aquí está el primer punto principal que debemos entender. El día de reposo es una ordenanza de la creación. Recuerdas que esto hablamos desde el primer episodio. Sí. Fíjate bien, las ordenanzas de la creación son el matrimonio, el trabajo y el día de reposo. Y como tales, esas ordenanzas son permanentes y normativas para toda la humanidad. Ah, entonces no es algo que comenzó con los 10 mandamientos. No, el día de reposo no fue instituido cuando Dios dio los 10 mandamientos. Lo que hicieron los 10 mandamientos fue hacer cumplir el ejemplo y la ordenanza que Dios ya había establecido al principio, en la creación misma, Bueno, eso cambia completamente nuestra manera de pensar. por completo. Mira, violar las ordenanzas de la creación es atacar la autoridad de Dios como nuestro creador. Es como si estuviéramos diciendo, Dios, no nos gusta cómo diseñaste el mundo. Cariño, pero hay algo más profundo aquí, ¿no es cierto? Sí, Porque para el pueblo de Dios, el día de reposo significaba algo adicional. sí, algo adicional. Y qué percepción tan acertada, Linda. Efectivamente, el día de reposo es también una señal del pacto de gracia. Todos los hombres deben guardar el día de reposo porque Dios es su creador, pero el pueblo de Dios debe guardarlo además porque Él es su redentor. ¿Podrías explicarnos esa diferencia? Claro, mira, la redención es algo mucho más profundo que la simple liberación de la esclavitud. Es la liberación de la ira y la maldición de Dios. Piensa en la Pascua, cuando pintaron el dintel para que el ángel de la muerte pasara de largo. Esa fue una, pudiéramos llamar, micro salvación que señalaba la macro salvación que vendría en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros como cristianos guardamos el día de reposo, Ujú. estamos haciendo memoria de nuestra salvación en Cristo. Exactamente. En la creación, Dios santificó el día de reposo. Ahora, el día de reposo
es señal de que el Señor santificó al pueblo. Y aquí viene una reflexión que debería estremecer nuestros corazones. Si Dios castiga a los que violan las ordenanzas de su creación, ¿no castigará mucho más a los que pisotean su redención? Cariño, si esto es tan serio, ¿qué evidencia tenemos en las escrituras de que Dios realmente toma en serio la violación del día de reposo? Porque sé que hay algo específico que quieres compartirnos con nosotros, algo relacionado con el exilio del pueblo de Israel. Y acabas de tocar un punto central de todo este asunto. Pero antes de llegar a esa conexión tan impactante entre el día de reposo y el exilio, necesitamos entender algo fundamental: la frecuencia con que las escrituras hablan del día de reposo. Cuando algo se repite con frecuencia en la Biblia, debe exigir nuestra atención. ¿Sabes cuántas veces se menciona el término hebreo para reposo en el Antiguo Testamento? No, no tengo ni idea, Mm, pero me imagino que es significativo. sí, al menos 159 versículos, Linda. 159. La frecuencia con la que aparece en la ley y la manera en que los profetas lo hicieron cumplir debería hacer que la iglesia salga de su letargo y busque conocer la voluntad del Señor del día de reposo con renovado fervor. Es increíble. ¿Y qué papel jugaron los profetas en esto? Bueno, los profetas actuaron como fiscales de Dios contra su pueblo que quebrantaba el día de reposo. Fíjate que digo fiscales, no jueces, porque ellos no crearon leyes nuevas. Simplemente los profetas confrontaban al pueblo con la ley de Dios y mostraban su culpabilidad. Jeremías, Ezequiel, una y otra vez vemos ese patrón. Y me imagino que el mismo Señor Jesús también. Exacto, el Señor Jesús dio instrucciones sobre la observancia del día de reposo con más frecuencia que sobre cualquier otro mandamiento. ¿Te das cuenta de la importancia que esto tiene? Cariño, la frecuencia es impresionante, pero sé que hay algo aún más dramático, Mm, algo que conecta directamente el descuido del día de reposo con las consecuencias más severas que el pueblo de Dios experimentó. Linda, y eso sí que es un punto sobrecogedor de todo este estudio. El vínculo entre el descuido del día de reposo y el exilio del pueblo. Esto enfatiza como ninguna otra cosa la importancia del día de reposo para el bienestar del pueblo de Dios. ¿Y cuánto tiempo duró el exilio de Israel? 70 años, Linda, 70 largos años en tierras lejanas. Y dices que esos 70 años tienen una conexión directa con el quebrantamiento del día de reposo. No solo te lo voy a decir, sino que te lo voy a mostrar directamente desde las Escrituras. Pero primero necesito que todos entendamos la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir. La respuesta está en Levítico capítulo 26, versos 34 al 35. Después de que el Señor había prometido desterrar a su pueblo por sus pecados, declara que fue específicamente por este pecado. Escucha con atención cómo dice la Escritura. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Entonces la tierra misma tuvo que descansar por la fuerza. Y mira cómo se cumplió en segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 21. Allá dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Cariño, esto me está causando escalofríos. Ujú. Estás diciendo que la duración del exilio fue proporcional al tiempo que habían descuidado los días de reposo. Exactamente, Linda. La violación del reposo fue el factor que determinó la duración del exilio. Y aquí viene la pregunta que debería causarnos gran alarma. ¿No debería preocuparnos la generalización de la violación del día de reposo en nuestros días? Cariño, sé que algunos podrían objetar diciendo que esto se refería al séptimo año, Mm, al reposo de la tierra, no al día semanal. Y es una excelente observación, Linda.
Y es mucho más importante además aclararlo. La respuesta es sí. Israel tenía mucho reposo, según Levítico 23. A sus fiestas y ceremonias el Señor le llamó reposo. Pero el principio general que los regía a todos era el cuarto mandamiento, es decir, el reposo semanal. Entonces, quebrantar el séptimo año era violar el mismo principio. Exacto. El principal significado no es que violaran el reposo del séptimo año en sí, sino que con ello violaron el cuarto mandamiento en su conjunto. La violación del séptimo año era una señal de desprecio por el cuarto mandamiento completo. Y por eso Nehemías reprendió tan severamente al pueblo por comerciar en día de reposo. Precisamente. En Nehemías capítulo 13, él reprende específicamente a los que violaban el reposo semanal, no el del séptimo año. Él les dijo: ¿no hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Cariño, después de todo lo que hemos aprendido, ¿cómo debemos aplicar esto en nuestras vidas hoy? Linda, la aplicación es tanto personal como colectiva. Si el desprecio del reposo fue causa para enviar al pueblo al exilio, ¿no crees que podíamos estar invocando el castigo de Dios con nuestro desprecio por su santo día? Eso es una reflexión muy seria. Y más aún, ¿no crees que uno de los motivos de la debilidad espiritual que vemos en muchas iglesias hoy sea precisamente su negligencia para honrar a Dios en el día del Señor? Ujú. Cariño, ¿qué le dirías a alguien que está escuchando esto y se siente convencido, pero no sabe cómo empezar a honrar verdaderamente el día de reposo? Le diría que comience con el corazón. El día de reposo no es principalmente una lista de normas que cumplir, sino una oportunidad de deleitarnos en Dios. Es un día para recordar que somos más que máquinas de trabajo, que hemos sido redimidos para descansar en Cristo y celebrar su salvación. Es un día de celebración y no de carga. Exacto. Pero también es un día que requiere planificación e intencionalidad. No podemos simplemente esperar a que suceda. Necesitamos preparar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestras actividades para honrar verdaderamente a Dios en este día. Así que, queridos oyentes, les invito a que en este momento, donde quiera que se encuentren, hagan una pausa y se pregunten: ¿cómo he estado tratando el día que Dios ha apartado como santo? ¿He estado viendo el día del Señor como una oportunidad de gracia o como una interrupción de mis planes? Y recuerden que esto no es para condenarnos, sino para despertarnos a la belleza de lo que Dios ha preparado para nosotros en su día santo. Que el Señor nos ayude a redescubrir la bendición y el privilegio que es el día de reposo. Que nos ayude a ver que no es una carga, sino un regalo para recibir. Bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de otro episodio de La Palabra de Vida. Esperamos que esta enseñanza haya tocado sus corazones tanto como tocó el nuestro al prepararlo. Y como en cada episodio, los invitamos a que no se queden solo con escuchar. Compartan este mensaje con alguien que necesite oírlo. Si este episodio los ha bendecido, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Y no olviden suscribirse a nuestro podcast en lapalabradevida.com.co para no perderse ningún episodio. Que Dios los bendiga abundantemente esta semana y de manera especial en el día de reposo. Hasta la próxima.